Nuestro recorrido en busca de la herencia burguesa de Almería comienza aquí, en el antiguo casino cultural de la capital, que anteriormente fue una vivienda palaciega. De arquitectura historicista, este soberbio edificio construido en 1888 es un buen reflejo de la sociedad de aquella época. Pasamos al Salón Árabe del antiguo Casino Cultural. Pueden ustedes observar esta maravilla, porque actualmente el edificio es la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, pero fue la casa de don Emilio Pérez Ibáñez, un hombre muy poderoso e influyente en Almería y político conservador. En la planta superior, el visitante puede descubrir la belleza arquitectónica, esta vez en estilo clasicista francés, del impresionante salón de baile. Almería es una ciudad que en el siglo XIX experimenta un gran cambio. Pasa de ser una pequeña ciudad provinciana a ser una ciudad próspera, gracias al capitalismo comercial creado por la minería y también por el comercio de la uva de barco, la uva que se cultivaba en la Baja Alpujarra. Gracias a ello se enriquecen ciertas familias, creando la nueva clase social que será la burguesía. A partir de la llegada de la burguesía, el ocio cambia, necesitan cultura, necesitan teatros, necesitan una forma diferente de pasarlo bien. Por eso empieza a surgir el Teatro Cervantes, el Teatro Apolo, el Principal, el Novedades y el Casino Cultural, además del Círculo Mercantil, lugares donde la burguesía iba a pasar su tiempo de ocio, asistiendo a tertulias literarias y, por supuesto, también las grandes fiestas, los grandes bailes. El Paseo de Almería también conserva interesantes edificaciones de esa época. Merece la pena detenerse en los detalles de sus fachadas, como la del edificio Banesto, también conocido como la Casa de los Rodríguez. Fue construido en 1906 por el arquitecto Trinidad Cuartara y es una de las representaciones más interesantes del eclecticismo en la ciudad. Estando en pleno casco histórico, hay que hacer una parada para degustar la variada y amplia oferta gastronómica. Como en esta taberna de 1870, que también fue posada y bodega. Entre sus paredes, el visitante hoy encuentra la misma decoración que podía verse a finales del siglo XIX. Es uno de los establecimientos más antiguos de Andalucía y una vez que el visitante atraviesa nuestras puertas, se puede retrotraer a la época de principio del siglo XX y es una experiencia muy curiosa el que el visitante pueda vivir de una manera directa en pleno siglo XXI, de retrotraerse a esa época en un establecimiento que prácticamente nada ha cambiado su decoración desde que abrió. En busca de más elementos de la herencia burguesa, seguimos ahora el paseo en Segway hasta la Casa Montoya, también conocida como la Casa Vasca o Casa de Doña Paquita, un ejemplo de la arquitectura regionalista española de los años 20. Avanzamos en dirección al Teatro Cervantes, inaugurado en 1921. A finales del siglo XIX y principios del XX, con el modernismo, se busca un movimiento, una búsqueda de la naturaleza y se intenta imitar. Por ejemplo, podemos ver en el Teatro Cervantes cómo las lámparas imitan la forma de hojas, de flores, de girasoles y demás.
Las familias querían demostrar esa riqueza que tenían y por eso deciden contratar a distintos arquitectos que pudieran mostrar esa riqueza. Con esta ruta en Segway nos podemos sumergir en la Almería del modernismo, disfrutando de muchos pequeños rincones y paladeándolos con toda su belleza y toda la maravilla que supone. Al mismo tiempo nos permite identificarnos más con esa época y con la historia de la ciudad. Así llegamos hasta la Puerta de Purchena, en el centro neurálgico de la ciudad. Y de nuevo un edificio histórico catalogado como bien de interés cultural, la Casa Rapallo Campos, ejemplo de arquitectura burguesa y urbana en el que destacan sus elementos modernistas. También es conocido como la Casa de las Mariposas, por esa peculiar decoración con mariposas alrededor del castillete que corona el edificio. Destaca como arquitectura burguesa, ya que realza un poco el crecimiento de la burguesía gracias a la minería del hierro y en este caso al comercio de la uva de mesa, y se plantea como uno de los edificios más importantes dentro de lo que sería el inicio del movimiento burgués en el centro histórico de Almería. Cubre la historia del edificio, el interior también, y luego, pues para finalizar, ve una de las panorámicas más bonitas que tenemos desde el propio centro histórico de la ciudad. Cuando el visitante también decide asomarse al mirador de la Casa de las Mariposas, descubre la vida de la Puerta de Purchena, a lo lejos el lienzo de muralla del Cerro de San Cristóbal y un poco cómo discurre el Paseo de Almería, que sería la calle principal de la ciudad. En el casco antiguo y formando parte de la propuesta de alojamiento de la ciudad, este edificio señorial es un trozo también de la historia de la Almería que hoy estamos descubriendo. El edificio es de 1850, era propiedad de una familia almeriense, un clásico edificio de la burguesía almeriense del siglo XIX, un edificio perfectamente rehabilitado y conservado en la mayoría de sus elementos. Obviamente hubo que hacer algunos cambios, pues de uso residencial a uso hotelero, pero insisto que la mayoría de los elementos originales del edificio, desde las puertas de entrada a los arcos que hay tras mi espalda, el tiro de escaleras o el arco de piedra, justo al pasar esta zona, son los elementos originales que se conservaron. Los gustos, las necesidades y el capital de la burguesía de Almería dotaron a la ciudad de un nuevo trazado urbanístico donde los palacios salpican las plazas del casco histórico. Precisamente en este edificio, en el número 2 de la Plaza Bálmez, vivió parte de su niñez el poeta Federico García Lorca. Actualmente nos encontramos en la Plaza Bálmez, que es uno de los ejemplos más destacados dentro de la arquitectura burguesa. El desarrollo del antiguo arrabal de la Musalla por parte de todos los aristócratas constituye y crea espacios que son únicos, donde se alternan los estilos barrocos con un neoclasicismo también muy almeriense. Podemos encontrar, como veis aquí en este caso, tenemos los pórticos y los ventanales que siempre están rodeados con esta piedra caliza que proviene de la propia Almería. Destacar también los elementos siempre presentes de la forja. Hemos recordado y hemos visto la importancia de la minería para el desarrollo de la burguesía durante todo el siglo XIX, de ahí que, continuando la tradición artesana de Almería, esta industria empieza a desarrollarse también y se incorpora en la construcción de estos palacios burgueses. Aunque la burguesía almeriense vivía en la capital, su principal fuente de riqueza provenía de la provincia, de la agricultura y la minería. Para completar nuestro viaje, nos dirigimos ahora a una de las explotaciones que dieron prosperidad a la época, las minas de azufre de Gádor,
Un recorrido que podemos hacer en bicicleta y conocer así su antiguo poblado. Es una antigua explotación de azufre que en sus tiempos empezaban en 1880, que había hasta 1000 personas por aquí viviendo y trabajando en las minas, sacando el mineral, cargando estos hornos en el que estamos ahora mismo. Luego se quemaba el mineral y se secaba un 50-60% de azufre en polvo, que luego se usaba en las parrales que había por toda la provincia. Y bueno, la minería en estos tiempos era una de las trabajos más importantes que había por aquí. La Sierra de Gádor, con sus parajes de roca, atesora una colección inagotable de contrastes y también un pasado minero que es parte de la historia de la provincia. You say you're looking for someone who'll pick you up each time you fall. A través de la arquitectura urbana descubrimos la Almería que transformó la burguesía, una época de esplendor de finales del siglo XIX y principios del XX que estuvo vinculada en parte al auge de la minería. Un cambio decisivo que transformó su trazado y la embelleció, con palacios y casas señoriales que se han convertido en uno de los grandes atractivos de la ciudad.